Como saben, estamos siguiendo una secuencia de nuestro libro, El deseado de todas las gentes. Y seguimos ahora con el capítulo 20. Vamos a cubrir ahora 2 capítulos. Vamos a tratar de hacer un resumen corto de cada uno para que podamos cubrir los 2. Así que el capítulo 20 dice: si no viere señales y milagros. Cuando ustedes tengan tiempo y si ya han leído estos capítulos, pues ahora será un repaso para ustedes, y los que no los han leído, pues ahora vamos a aprender algo de este capítulo. Vamos a invitarles a ir de rodillas, por favor. Oremos. Querido Dios, gracias nuevamente por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de ti. Gracias porque podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ayúdanos, Señor, para poder comprender tu palabra, que esta tarde tú nos puedas hablar, pero en especial, Señor, que les puedas hablar a los jóvenes, para que ellos se preparen, para que ellos se consagren, para que ellos puedan ser esos hombres y esas mujeres que tú necesitas para el tiempo final. Ayúdales para que ellos puedan dar su vida por ti si es necesario. Que tú les ayudes para que ellos puedan sentir ese deseo de amarte, de obedecerte, de servirte. Y que en estos 2 temas que vamos a cubrir esta tarde, tú puedas impresionar su mente, su corazón, para que ellos puedan estar receptivos para poder escuchar, y que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, sus mentes, para que ellos de ahora en adelante quieran ser mejores, y de estos ejemplos que vamos a ver hoy, que ellos, Señor, traten de aprender una lección. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Juan. Ahí nos vamos a enfocar nuestros 2 temas. Juan capítulo 4. Versículos del 1 al 5. Juan 4, del 1 al 5. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Como nosotros vimos la semana pasada en el tema acerca de la mujer samaritana, aquí estos textos nos está diciendo que Jesús dice que otra vez tenía que pasar por Galilea. Eso quiere decir que él ya había estado ahí, salió de ahí, se fue a Judea. Si ustedes pueden ver en el mapa, ahí está Judea con la flechita, y está Samaria y está Galilea. Los textos dicen: y le era necesario pasar por Samaria. Él iba de Judea para Galilea. Eso era necesario que él tuviera que pasar por Samaria porque quedaba en el camino. Pero si ustedes notan, allá en el otro mapa podemos ver que tenemos siempre Galilea, pero está un poquito más ampliado y está en otras ciudades que nos da el mapa. Si ustedes ven aquí en el siguiente mapa, ahí está Nazaret, cerquita de la flecha donde está Caná. Jesús no pasó por Nazaret. Aunque él iba en ese camino y llegó a Galilea, Jesús no pasó por allí. Y vamos a ver por qué el Señor no quiso pasar por Nazaret. Era su lugar donde él se había crecido. Quiero que leamos ahora el versículo 43 y el versículo 46. 2 días después, lo tienen, no pierdan Juan 4, 43 y 46. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Leemos en los primeros capítulos, dice que el Señor venía de Judea y fue otra vez a Galilea,
Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahí vimos con Freddy la semana pasada como en el pozo el Señor les habló a los samaritanos y cómo ellos gustosamente creyeron en la palabra de Dios. Nomás esta mujer llevó el mensaje y esta mujer les dijo, Él me ha revelado todo lo mío, mi vida, y le contó lo que Dios había hecho en ella. Esta gente vino con Jesús y dice que Jesús se quedó 2 días con ellos. Aquí leemos en el versículo 43, y 2 días después salió de allí, después de aquel acontecimiento que la mujer había hablado con él y había estado esa conversación. 2 días Jesús salió y se fue a Galilea. Pero aquí dice que le era necesario pasar por Samaria, aquel lugar llamado Sicar. Y el pueblo de Nazaret era un pueblo que no creía en Jesús. Ustedes saben, en uno de los textos él dice, nadie es profeta en su propia tierra, porque no creían lo que Jesús decía. Lamentablemente a veces nosotros tenemos familia, tenemos parientes que no creen a lo que nosotros les decimos. Usted les habla del Señor, usted les predica, usted les dice, pero ellos no quieren. Y muchas veces vienen a creer o vienen a convertirse con alguien más que no es familia suya, pero a usted no le hicieron mayor caso. Lo mismo pasaba con Jesús, donde Él se creció, no creían en Él. Entonces Jesús no pasó por ahí. Pero dice que mientras Jesús iba a Caná, estos hombres vieron a Jesús, estos nazarenos, y lo juzgaban a Él por su apariencia, lo juzgaban por cómo se miraba, por su aspecto, por la impresión que Él daba a simple vista. Era un hombre sencillo, era un hombre que los nazarenos sabían que Jesús había sido un carpintero, un trabajo humilde, y no creían en Él. Así que esa era una de las razones por qué Jesús pues no decidió pasar por ahí. Ya había estado antes, pero en esta ocasión Él no pasó por Nazaret. Pero pronto la noticia se esparció por todos lugares allí en Galilea, cuando Jesús llegó a Galilea. Que esta noticia llegó hasta Capernaum. Si ustedes pueden ver, allá está Capernaum, en el mapa siguiente, con la flechita ahí, está Capernaum. El Señor hizo ese milagro en Caná, ¿se acuerdan? El de convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo. Pues Jesús había estado en esa ocasión en Galilea, en ese lugar de Caná. Jesús se había ido, había salido y se había ido a Judea. Después regresaba, pasaba por Samaria y otra vez Jesús llegó otra vez a Caná. Ya Jesús ya lo conocían, habían escuchado ese milagro que el Señor había hecho. Y la gente venía. Ustedes saben que cuando alguien hace algo, la gente rápido se corren las noticias y dijeron, pues Jesús llegó. Aunque muchos no creían en Él, ustedes saben que el ser humano es curioso. El ser humano, si no ve, no cree. Todo necesita él experimentar, asegurarse, porque si no, no lo cree. Así que la gente rápido se alborotó y fueron donde estaba Jesús en Caná. Y allí sucedió algo interesante con un hombre en Capernaum. Este hombre vino desde allá para poder presenciar a aquel hombre, aquel que se llamaba ser el Cristo. Y él tenía una petición muy especial para Jesús. Si ustedes siguen leyendo ese relato y ustedes siguen leyendo los textos, siempre del versículo 4, el que leímos, el 43, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre de Capernaum llegó a Caná buscando al Mesías, buscando a Jesús. Imagínense ustedes la agonía de ese hombre. No sé cuántos de ustedes han tenido los hijos que están a punto de morir, que sus hijos están en una situación extrema, que están en la cama postrados con alguna enfermedad grave y ustedes están angustiados porque nosotros buscamos la solución y no importa lo que sea, nosotros lo hacemos por nuestros hijos y buscamos dónde está esa ayuda, ese auxilio. Pues este hombre viajó desde Capernaum a Caná para poder encontrar solución y para que su hijo pudiera ser sanado. Vamos a leer lo que el Espíritu de Profecía dice
Recuerden que todos los tópicos que vamos a sacar es de este capítulo 20, del deseado de todas las gentes. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. No sé cuántos de ustedes han venido al Señor con esta misma necesidad, o tal vez alguna necesidad diferente, pero hemos tenido la misma experiencia de este hombre, que cuando venimos a Cristo, nosotros esperamos cosas grandiosas, esperamos acontecimientos grandes y nos decepcionamos porque cuando llegamos al Señor pensamos que nada nos va a suceder o que no vamos a tener problemas y pensamos que la vida va a ser sencilla. O a veces venimos a Él con una necesidad, pero no tenemos esa fe suficiente que el Señor espera que tengamos. Este hombre, dice, al ver a aquel hombre sencillo y polvoriento, no pensó que pudiera realizarle el milagro que él necesitaba. Nunca nosotros debemos olvidar que todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Todos esos milagros, todos esos acontecimientos que el Señor realizó, Él tenía un mensaje, Él tenía algo, el por qué hacía las cosas, el por qué en ese momento, el por qué con esa persona. Porque si ustedes ven, el Señor no sanó a todo el mundo. De los registros que se ven ahí en ciertos lugares, el Señor buscó a personas específicas porque Él siempre tenía un mensaje o algo que sacar de eso, ya sea para la persona como también para los demás que estaban alrededor. Antes de que el oficial saliera de su casa, el Salvador había visto su aflicción, pero sabía también que el Padre en su furo íntimo se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le considerase lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creyereis. El Señor conocía lo más profundo de este hombre. El Señor conocía su corazón. El Señor conocía que este hombre venía a Él con una necesidad, pero Él no le iba a aceptar si Jesús primero no realizaba el milagro. No sé nosotros si nos pasa igual que este hombre, este oficial, que a menos que el Señor primero nos realice el milagro, nosotros no creemos en Él. Nosotros esperamos primero la solución a los problemas para después creer en Él, pero no debería de ser así. Nosotros primero tenemos que creer, abandonarnos en el Señor, confiar en Él y después Él hará, después Él obrará. Pero nosotros todo lo hacemos al revés y nosotros primero no, le decimos al Señor: Señor, si tú me das esto, si tú me rescatas, si tú me libras de esta cosa, si tú me levantas de esta cama, entonces yo te voy a seguir, entonces yo voy a obedecer, entonces yo voy a creer. Pero esperamos primero, como este hombre, que se haga el milagro para nosotros entonces después obedecer y creer en el Señor. Es triste, pero el Señor nos pide: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros buscamos la añadidura y después queremos buscar al Señor, y no es así. A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resultado creer en Él tan solo si le otorgaba lo que Él pedía. ¿Qué diferencia era? El Señor podía ver la diferencia entre los samaritanos, que ellos creyeron a la palabra, ellos rápido aceptaron al Señor, sin pedir milagros, sin pedir señales. El Señor solo estuvo 2 días con ellos y ellos creyeron al Señor. Pero los judíos, el pueblo escogido, necesitaba primero señales y milagros para poder creer en ese Dios. Ese Dios, ese Jesús que hace milagros, también está aquí dispuesto para ayudarte a ti hoy, para ayudarme a mí, para ayudar a esos jóvenes que quizás tienen un hábito malo, que quizás tienen un problema que no pueden abandonar, que quizás tienen algo que los ata
y ustedes primero quieren que el Señor les resuelva el problema para ustedes venir a Cristo. No es así, jóvenes. Primero tienes que venir, tienes que creer, tienes que aceptarlo y después el Señor obrará en ti. Pero los jóvenes dicen, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que el Señor me cambie, o primero voy a dejar el vicio, primero voy a abandonar esto y entonces yo lo voy a buscar. Primero yo voy a dejar de pecar, a dejar esto para yo seguir a Dios. Y no es así. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que era egoísta los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible. Con agonía, entonces este hombre suplicó y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre reconoció que a menos que él creyera en el Señor y lo aceptara en ese instante, el hijo no iba a mejorar, porque dependía de la fe que su hijo se sanara o no. Muchas veces nosotros quizás estamos enfermos, ya sea físicamente o espiritualmente, pero a menos que nosotros no creamos, a menos que nosotros no nos abandonemos en el Señor no podrá hacer la obra que Él desea. Quizás usted tiene un hijo que no quiere venir, quizás usted tiene un hijo que tiene problemas, o una hija, o una esposa, o un esposo. Crea en el Señor que las cosas serán hechas, y cuando usted la crea, el Señor obrará. Pero primero tenemos que creer. No esperemos que Él venga, no esperemos el milagro primero. Creámoslo y no nos cansemos de pedir al Señor. La distancia que había, como miramos en el mapa anteriormente, la distancia que había de Capernaum a Caná, dice que este hombre, después que él creyó y después que él aceptó y creyó la palabra de Dios, que su hijo iba a ser sanado en aquella hora, dice que este hombre bien se podía haber ido a su casa y en toda la noche él hubiera podido llegar y hubiera llegado a su casa. Porque ustedes saben que cuando esperamos algo, nosotros queremos ir a ver inmediatamente si lo que nos dijeron fue hecho, si el milagro se realizó. Imagínense, su hijo estaba a punto de morir y ahora él, ¿qué era lo lógico que como padres nosotros podíamos haber hecho? Ir corriendo, ¿verdad?, a la casa a ver a ese hijo que ya había sido restaurado. Pero dice que este hombre no lo hizo así y que este hombre se quedó con Jesús. Toda esa tarde, toda esa noche y hasta el día siguiente en la madrugada este hombre se fue a su casa. Imagínense, pueden decir, pero pues, ¿dónde está la preocupación? Cuando nosotros llegamos al Señor, todas esas preocupaciones desaparecen. Y si nosotros tenemos un problema muy grande, si nos abandonamos en el Señor, podemos estar confiados de que Él obrará. Y cuando nosotros lo creímos, ya no tenemos que tener esa agonía, esa angustia, esa preocupación, porque confiamos en que Jesús lo ha hecho. Así que, aunque este hombre llegó con duda y llegó con esa que primero necesitaba ver el milagro, gracias a Dios, que al darse cuenta que el Señor vio su corazón, dice que él creyó, porque él sabía que la vida de su hijo dependía de la fe que él iba a tener en el Salvador, en esa palabra que Dios le estaba diciendo. Y aquí está el mapa que les decía. Ese lapso no estaba tal vez demasiado lejos, y él dice que en la noche pudiera haber llegado a su casa para verificar o corroborar que su hijo estaba sano, pero se quedó con el Señor porque él tenía la seguridad de que su hijo había sido sanado en aquella hora. Y si ustedes han leído el relato, ahí dice que después, cuando él llegó a su casa, les pregunta que a qué horas había sido sanado, y ellos le dicen, y es exactamente la hora en que Jesús le dijo que el hijo era sano. Seguimos leyendo y dice, ¿y qué regreso fue aquel? Acuérdense, él ya iba ahora sí para su casa después de estar con Jesús. ¿Qué regreso fue aquel? Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado, el sol le parecía cruel
el canto de las aves una burla. Cuán diferente eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la inquietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. ¿No decimos amén? Imagínense la agonía que llevaba ese hombre al principio. Dice que todo le parecía mal, todo le molestaba, toda la creación de Dios era algo que él no era de agrado para él. Pero cuando él va de regreso a su casa con la seguridad de que su hijo está sano, dice que ahora toda la naturaleza tenía otro aspecto. Y la naturaleza junto con él alababan porque ahora él tenía otro ánimo. No sé ustedes, cuando tienen un problema, una necesidad, ¿cómo se sienten? A veces no quieren que nadie les hable, todo les molesta, todo a su alrededor es negativo, es pesimista, les parece que nada tiene sentido. Pero cuando nosotros creemos en la palabra del Señor y lo aceptamos, dice que todo cambia, todo es diferente y ahora a nuestro alrededor lo podemos mirar con gozo, con alegría, porque somos diferentes, porque nuestra mente ha sido cambiada, transformada y ahora tenemos esa paz y esa seguridad que solo Cristo puede dar. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. ¿Escucharon? A veces nosotros queremos que el Señor nos conteste en el momento y nosotros decimos, Señor, yo necesito esto, yo estoy padeciendo esto, tengo un problema, pero lo queremos en ese instante. Claro, en ese instante dice que tenemos que creer que la vamos a recibir, que la hemos recibido. Pero aquí dice, debemos, se los voy a leer de nuevo, cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguro que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Muchas veces nosotros, como dijimos, esperamos que primero se conteste y después creemos, pero no debe de ser así. Este tema del capítulo 20 decía, si no viereis señales y milagros. A veces así somos nosotros, esperamos esos milagros para poder creer, pero les animamos, jóvenes, adultos, niños, que primero creamos a su palabra, que esa cosa será hecha y Él la dará en el tiempo, en la forma y en la medida que nosotros la necesitemos. Vamos a terminar con este capítulo 20. Luego